bajo el tema El Señor Jesucristo y su encarnación. El Señor Jesucristo y su encarnación. En estos días aún el mundo está tratando de hablar del Hijo de Dios y han salido una película, El Hijo de Dios, y el mundo de alguna forma está tratando, o no diría el mundo, sino que Dios mismo está influenciando este mundo para que conozcan que hay que el Hijo de Dios es verdadero. Nosotros tenemos 100% nuestro concepto muy marcados en la palabra, y de ahí nosotros nos guiamos y nos dirigimos para poder ministrar la poderosa palabra del Señor. Así es que quisiera hablar unos minutos. El Señor Jesucristo, su encarnación. La palabra del Señor nos habla en primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primer libro de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Dice que grande es este misterio. Dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos saben que Dios fue manifestado en carne a través de Cristo? Dios manifestado en carne. Dice que justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Qué bendición. Por eso llamamos encarnación al maravilloso descenso de Dios para tomar forma humana en la persona de Cristo Jesús. A este hecho la Biblia denomina aquel verbo fue hecho carne. Dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, ¿cuál es el verbo? Era la palabra. Y ese verbo fue hecho carne. Y dice que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Ese verbo se manifestó. Ese verbo fue hecho carne. Cristo existió desde el principio. En el principio era el verbo. Pero ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso a veces he hablado un poco del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres no son, hermano, son eternos. Usted ve que desde el principio dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, si usted busca en la palabra, usted va a encontrar al Padre, usted va a encontrar a Cristo como el verbo que después fue hecho carne, y va a encontrar al Espíritu Santo de Dios también, que desde el principio se movía sobre la faz de las aguas. Para que Dios habitara con nosotros, en Mateo 1:23 lo dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. También Isaías 7:14 lo declara: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Aquí no lo traduce, pero usted sabe que traducido es Dios con nosotros. Por eso en Cristo habitaba la deidad completa de Dios. Algunos preguntan cómo es Dios. A través de Jesucristo nosotros lo vimos. Entonces este milagro incomprensible para los hombres está explicado en el libro de Lucas capítulo 1, verso 26.
Aquí narra acerca de la concepción, acerca de Jesús. Dice el verso 26, pero vamos a ir a toda la palabra. Verso 26. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel. Vamos los muchachos allá. Lucas capítulo 1 verso 26. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret es el lugar donde Jesús nació. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ahí nosotros miramos acerca de cómo Dios envía el ángel Gabriel, le da la noticia a esta joven virgen, y una muchacha se sorprende cuando el ángel dice: concebirás y darás a luz un hijo. Y ella dice: ¿cómo será esto? Oiga, es verdad, una se sorprende, porque ella dice, ella estaba, todos saben la historia, María tenía, el pueblo de Israel, la cultura judía, tiene un concepto muy alto, hermano, de lo que es purificarse, santificarse, guardarse hasta el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Ellos definitivamente es una cultura que yo creo que es la cultura de la Biblia. Tendría que ser la cultura de la palabra, ¿verdad? Entonces, no es que en Israel no hubieran más vírgenes, habían miles de doncellas y de vírgenes, pero Dios vio algo en María que creo que le agradó al Señor. Amén. Y nosotros podemos ver en la palabra del Señor que el ángel Gabriel lleva el mensaje para darle la noticia que concebirá y dará a luz un hijo. Y está hablando acerca de el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Entonces los profetas habían dicho que el nacimiento del Señor Jesús se iba a producir en Belén. Belén es el lugar del nacimiento de Jesús. Miqueas 2:5 lo declara. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén hay una bendición. Por eso hay una palabra y Dios cumple su palabra. Los profetas habían hablado que Él nacería en Belén de Judea. Y por eso nosotros glorificamos al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos sirven al Cristo resucitado? Al Cristo vivo, aleluya. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque es muy importante que nosotros a la luz de la palabra entendamos aún el nacimiento de Jesús, su encarnación. Nosotros definitivamente sabemos que eso no volverá a ocurrir. La encarnación solamente pudo producirse en la vida de Jesús. Él, siendo Dios, se encarnó. Hay unas corrientes que piensan y dicen de la encarnación, que la gente se muere y se vuelve a encarnar. Hay gente que le meten unas ideas que en otras generaciones ellos no fueron ser humanos, sino fueron una rata, y que les dieron, que los persiguieron. Otros que fueron una gata y que les dieron
palo como gata ladrona. No. Y por eso tienen una carga. No, usted no es alguien que se encarna. Usted sabe que tiene una vida y que su vida es eterna porque tiene el Espíritu de Dios. Alguien dice aleluya. Cuando hablamos de la encarnación solo se da con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos están claros ahí? No se vaya a ir con una idea aquí de otra idea de encarnación. Solo Cristo pudo haber sido encarnado. Aleluya. Y usted sabe que fue engendrado no por voluntad de hombre ni voluntad de varón, sino por la voluntad del Padre y por el Espíritu del Señor. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel? La sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás y darás a luz un hijo. Y ella dice, ¿y cómo será esto? Se sorprendió porque ella dice, pues no he conocido varón. ¿Verdad? A veces la persona siempre se sorprende en la vida. Dios va a hacer un milagro en su vida. ¿Y cómo será eso? Dios lo sabe hacer. Alguien dice amén. ¿Y cómo sucederá? El milagro sucederá porque Él tiene el poder de dar vida. ¿Cuántos lo creen aquí? Él tiene el poder de dar vida. Él da vida, Él la puede dar, Él la puede quitar y Él la puede volver a dar porque Él es el dador de la vida. Lo mostró con Cristo derrotando a la muerte en la cruz del Calvario. Y Él dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cuando yo hablo de la vida de Jesús, hermano, a mí me emociona porque no es cualquier vida, es una vida, aleluya, sobrenatural desde su nacimiento, desde su concepción, porque es el verbo y ese verbo fue hecho. Cuando hablo de Jesús estoy hablando del Dios verdadero, del Dios, aleluya, que tiene el poder. El Padre le dio el poder, le dio la autoridad, todo poder, todo dominio, toda autoridad se le ha dado a Cristo, al Hijo de Dios. Él dice que tiene poder en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Él tiene el poder y sabe dónde lo conquistó, hablando en términos legales, en la cruz del Calvario. Dice que allá exhibió públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla se doble. Hoy algunos voluntariamente, pero vendrá un día donde toda rodilla se doblará. Aún de los capitanes, de los presidentes, de los reyes. Las naciones se tendrán que postrar y tendrán que reconocer a uno como Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, al que se le llame el alfa y la omega, el principio, el fin, al primero y al último, al que era, al que es y al que ha de venir, al Todopoderoso. Alguien dice gloria a Dios. Por eso, hermano, hoy nosotros voluntariamente nos rendimos y nos postramos. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús no hablamos del baby, no hablamos del Rey de reyes y Señor de señores. Cuando hablamos del Cristo encarnado, no hablamos del bebé. Aleluya, que la gente pone unos muñequitos en Navidad y pone un bebé. No, aleluya, aunque sea ese bebé, pero los reyes del oriente reconocieron que había nacido un rey. Y la estrella los guió. Aleluya, algo los dirigió, aún los astros los guiaron para llevarlos donde había nacido el rey. Herodes quiso matarlo. Herodes quiso levantar, ¿verdad?, un edicto para matar a los niños menores de 2 años, porque ahí pensaba matar el rey. Pero el rey no puede, aleluya, morir, porque él tenía que cumplir un propósito. Y quiero decirle, aunque alguien ve ese niño ahí en el pesebre, él tiene todo el título de rey. Aleluya. Aunque vino como cordero, pero vendrá y regresa como Rey de reyes y Señor de señores. Aunque vino como cordero y nació, y vimos nosotros al niño aquí de repente en la historia que se ve. Vimos a caminar, sanar, hacer milagros, sentir dolor, porque tomó este cuerpo para identificarse con nosotros. ¿Cuántos reciben eso? Alguien estaba construyendo una carretera y vio un gran hormiguero. Y él dijo, pobres hormigas, aquí pasa la línea donde van a romper las maquinarias. Estos montes y estas hormigas van a desaparecer. Y se le empezó a alumbrar el cerebro y le vino esa revelación. Y veía a las hormigas, ¿cómo les digo que se aparten de aquí? Porque en unos días van a romper toda esta tierra y ellas van a desaparecer, las van a matar. Y le vino esa revelación. Eso mismo hizo Jesús. Si pudiera hablar el lenguaje de las hormigas para hacerles saber que están en peligro. Y sabe, eso mismo hizo Jesús con nosotros. Él necesitaba hacerse ser humano también como nosotros para decirnos, están en peligro, este mundo un día va a colapsar, va a terminar, y ustedes necesitan redención y necesitan encontrar la puerta, y la puerta es Cristo. ¿Cuánto glorifican a Jesús por haberse hecho carne?
Y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el Hijo del Padre. Entonces los profetas habían dicho que Él nacería. Hablaron del nacimiento del Señor Jesús y que se iba a producir en Belén. Y ya leímos Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, dice Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y mire, y así ocurrió. Por eso en el Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Además, como vivió entre los hombres, como Dios, fue manifestado en carne. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuántos han recibido el Hijo de Dios? Usted no lo cuestiona. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido aquí? Más a los que le recibieron. Más a los que le recibieron. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso aquí incluye a los gentiles. Nosotros somos el pueblo gentil. Usted tal vez no tenga sangre judía, ¿verdad? Pero tiene la sangre de Cristo, que lo limpió, lo redimió y lo injertó y lo metió en la herencia, aleluya. Por eso ahora usted es el pueblo del Señor, redimido, lavado, comprado con un precio incalculable, porque la sangre es para el que clame. ¿Cuántos dicen amén? La sangre es para el que la clame y declare que esa sangre es la única que tiene el poder para limpiar los pecados y hacerlo una nueva criatura. Jesús fue también el súbdito de la ley. Súbdito de la ley. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para qué vino Jesús? Diga, para cumplir. No vino a abrogar. Lo que sucede es que no se estaba cumpliendo y alguien tenía que cumplirla como tenía que ser. Alguien dice aleluya. Y eso es la bendición. Gálatas 4:4 también lo menciona. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley. ¿Y sabe qué? Se sometió aún bajo la ley en su tiempo. Porque no, si usted mira a Jesús, no vino a hacer otra, aunque en algunos momentos dados definitivamente tuvo que establecer el reino, porque Él vino a establecer el reino aquí en la tierra. Y vino a confrontar las tinieblas. Y vino, aleluya, trajo la sanidad, trajo la liberación, trajo el reino. Y el reino, hermano, cuando vino a establecer aquí en la tierra, cuando el reino se manifestó, chocó con las tinieblas. Y en ese choque de reino usted vio ahí liberaciones y una manifestación aún de los religiosos, los maestros de la ley, que aún perseguían a Jesús, dice, para matarlo. Porque en algunas áreas pues no cumplía lo que ellos entendían como cumplimiento. Pero Él no abrogó la ley, sino que vino a cumplirla a la manera que tenía que ser cumplida. Entonces, para cumplir los principios descritos en la ley, en el sentido de que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque desde Génesis, en el capítulo 3, verso 15, hay una enemistad y hay una guerra con la humanidad. Y desde Génesis capítulo 3, verso 15, usted mira que hay una guerra. Y esa guerra, aleluya, el ser humano la peleaba, la ha peleado, pero Jesucristo aparece para hacer algo extraordinario. Leamos ahí Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Oiga, hay una enemistad desde el principio. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole a la serpiente, está hablándole al diablo mismo. Pero, aleluya, ¿cuántos aquí saben que hay una guerra declarada y usted la va a vencer en el nombre de Jesús? Oh, aleluya. Hay una enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Sabe? Hay una guerra entre la mujer y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Número 1 habla de Jesús, pero usted también es simiente de la mujer. Claro, aquí se habla de que Jesús fue el que literalmente, aleluya, le aplastó la cabeza a Satanás, haciéndolo en la cruz del Calvario. Pero nosotros, aleluya, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Cuántos creen que tienen autoridad en el nombre de Jesús? No en sus fuerzas, pero en su nombre. Aleluya. Mire, yo aquí en horas de guerra espiritual y en intercesión he visto gente que le aplasta la cabeza al enemigo. Y de verdad que en el mundo espiritual algo sucede. Porque dice que Dios nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué nos dieron? Autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y aún sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada nos dañará. Hay una guerra y una enemistad entre la serpiente, entre el enemigo y la mujer. A la mujer el enemigo le lleva ganas, pero la mujer tiene una bendición. Dios le da una palabra, aleluya, que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. Alguien dice aleluya. Por eso dijo una hermana, por eso que me caen malas culebras. No se llevan. ¿Sabe usted que la mujer no se lleva con la serpiente? Es que hay una enemistad desde el origen, desde el principio. Y sabe, aleluya, pero a usted Dios le está dando una autoridad poderosa. Pero cuando se enojan son guerreras en el nombre de Jesús. Aleluya, por eso es que Dios quiere levantar a la mujer y sabe dónde el enemigo ha hecho la guerra en contra de la mujer, queriéndola aplastar, queriéndole decir, usted cállese en la congregación y pregunte en la casa. La mujer no se va a callar en la congregación. La mujer va a profetizar como una profetisa de Dios. La mujer va a fluir como una mujer del Espíritu si se santifica y se guarda para Dios. La mujer, aleluya, es enemistad desde el principio en contra de la mujer, de aplastarla, de pisotearla, aleluya. Se quebrantó y se rompió porque Dios, aleluya, a través del Espíritu Santo viene para redimir a la mujer y para restituir a la mujer. La mujer en Dios es poderosa, hermano. ¿Sabe qué? A veces los hombres, mire, yo he notado que los martes en intercesión son más las mujeres que están aquí en la casa del Señor y son más guerreras que muchos hombres. Los hombres a veces no, como que a veces quieren y a veces no quieren, pero las mujeres están ahí siempre orando, aleluya, y está comprobado, se han hecho estudios de intercesión y la mujer es la más fiel en la intercesión. Yo doy gloria a Dios por las mujeres de esta casa, aleluya, y también por los hombres, pero esas mujeres intercesoras a las que el enemigo algún día, aleluya, pensó que solo para hacer tortillas y para hacer tamales y para hacer pan son buenas, mentiras del enemigo. Dios va a usar sus manos y Dios puede usar sus manos para orar por los enfermos, para, aleluya, para visitar al huérfano, a la viuda, para hacer cosas gloriosas en el nombre del Señor. Aleluya, si hubiera una mujer aquí debería de gozarse. Alguien dice aleluya. Como un hermano predicó, si yo fuera mujer me gozaría. Por eso usted gócese, mujer, porque aleluya, a usted le estoy hablando, que usted será levantada en el nombre de Jesús en estos días. Usted va a recibir algo glorioso de parte del Señor. Ya sabe que hay una guerra en contra de usted, pues aleluya, soldado avisado no muere en la guerra. Así es que prepárese, porque hay una guerra en contra de su casa, pero usted va a poner puerta afuera al enemigo. Alguien dice amén. Hay una guerra a veces en contra de su esposo, de sus hijos, y usted es la leona en el mundo del espíritu para decirle al enemigo, en esta casa no vas a entrar. Usted va a hacer guerra espiritual, va a ungir, aleluya, aunque parezca loca. Eso es lo que lo dijo Pablo, esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, aleluya. No importa que unja, aleluya, hasta la ropa interior de su esposo, de sus hijos, cuando los mire medios equivocados, medios errados, y Dios va a traer el orden de Dios a su casa. Hay alguien que dice aleluya. Entonces algo poderoso sucede. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 6 en adelante: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey,
sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová como con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Quedé en el verso 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué dice la palabra? Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuántos creen que Cristo conquistó la tierra? ¿Cuántos creen que, aleluya, Cristo legalmente toda la tierra de alguna forma Adán la negoció por el pecado? Hizo una transacción ilícita ahí. Pero Cristo, el segundo Adán, el Adán perfecto, vino a recuperar y a tomar, hermano, la carta, no diría más bien el título, la escritura legal de esta tierra que le pertenece a Dios, a Jesús, y Jesús nos la ha heredado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Quiero decirle así, y recíbalo, esta palabra es fuerte la que le voy a decir. Esta tierra no le pertenece a Satanás, esta tierra le pertenece a Jesucristo. Esta tierra no es del diablo, esta tierra es de Cristo. Aleluya, y hoy es de la iglesia, porque la iglesia es heredera y coheredera juntamente con Cristo. Por eso, hermano, no le digan, no le demos el mundo al diablo, no le demos la tierra al enemigo. No, Cristo la conquistó. Hay áreas donde el enemigo oprime, hay áreas donde el enemigo tal vez gobierna, pero los hijos del Señor estamos entrando para desplazar al enemigo. Naciones donde el evangelio se está abriendo al evangelio, el reino de las tinieblas está cayendo. Mire, en Haití, después del terremoto, algo pasó en el mundo del espíritu. No solo en lo natural tembló, sino en lo espiritual también algo sucedió. Iglesias, misioneros, congregaciones se están levantando, se están construyendo ahora la infraestructura, se está levantando a través de iglesias que están trayendo congregaciones, levantándose nuevas iglesias. Y eso está sucediendo en países como en el África, como en Cuba. En Cuba hay un despertar del espíritu, porque hubieron leyes que han ido cambiando y han ido dejando. Antes era difícil entrar con el evangelio y llevar Biblias. Hoy se está abriendo y yo recibo información, noticias cristianas de lo que está sucediendo. Y en Cuba, hermano, el evangelio está penetrando. Hoy ya no es unas células clandestinas como antes, que no se podía hacer culto en público. Hoy, aleluya, ya hay actividades, campañas al aire libre que se están efectuando y cientos y miles están viniendo a los pies de Jesucristo. Si el evangelio entra a esas naciones, yo declaro que el reino de las tinieblas está cayendo, los imperios van a caer, el comunismo va a caer y el reino del Señor va a ser establecido en esos lugares en el nombre poderoso de Jesús. Porque esta tierra le pertenece al Señor. ¿Cuántos creen que antes que Cristo venga, Dios va mira, viene una reevangelización? Por eso Dios va a levantar a los misioneros. Dios nos ha permitido a nosotros ir a El Salvador y estamos predicando allá. Y allá, hermanos, se están multiplicando las iglesias. Cristo el Rey. Nosotros levantamos 2 templos y ahora se están multiplicando en 4. Y están abriendo campos por todos lados. Porque hay un hambre de Dios. Aunque son nuestros países evangelizados, pero algo está pasando, que hay un hambre de la palabra. Y la gente, aleluya, necesita escuchar el mensaje de salvación. Por eso es que cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Predicar la palabra y llevar este evangelio, porque Jesucristo hizo su parte. Entonces Cristo tomó definitivamente el mundo completo. Los profetas habían dicho que el nacimiento del Señor Jesús se iba a producir en Belén y se cumplió. Diga conmigo, se cumplió al pie de la letra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces toda la profecía que apuntaba de Jesús y hablaba de él se cumplió de una forma maravillosa. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dice el libro de Salmos capítulo 110 verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oiga, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oh, gloria al Señor. Por eso Jesucristo tuvo una victoria completa en la cruz del Calvario. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oh, aleluya, hermano, a mí me bendice esta palabra. ¿Cómo será su nombre? Dice que será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Usted sirve, hermano, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz. Por eso es que el cristiano tiene que andar la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. También Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a rescatar, a restituir Dios a través de Jesús? Hermano, no solo la tierra, sino al hombre. El sentido de Jesús venir a la tierra, lo valioso que había, que era el hombre que se había caído de la gracia. Y vino a levantarlo, a restaurarlo, a restituirlo. Hay alguno aquí restituido por la gracia del Señor. Oh, aleluya. Ahora, hermano, nosotros tenemos una bendición extraordinaria. Por la sangre de Cristo somos salvos. ¿Qué misterio es este, verdad? Confesar a Jesús y tenemos la salvación de nuestras almas. Amén. Recibir su perdón, su sangre, y nosotros somos perdonados y restaurados por su gracia. Y lo somos. Por eso hay gente que dice, los cristianos se creen salvos. Es que no es por nuestras obras. Alguien pagó un gran precio en la cruz del Calvario. Alguien, aleluya, hizo el sacrificio perfecto, aleluya, que nadie podía pagar. Porque esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Dice, por gracia salvo soy, y esto no es de vosotros. Esto es un don, regalo de Dios. Amén. Alguien ama ese regalo del Señor. Punto número 1, la humillación. El verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, hermano, en Cristo vimos su gloria, esa gloria sanadora, esa gloria liberadora, ese Cristo que subía al monte por las noches a orar. Y por la mañana dice que le traían los enfermos y los ponían a la orilla del camino, porque por lo menos donde Jesús pasara, los enfermos serían sanos. Y dice que, aleluya, hubieron reuniones donde Jesús sanó a todos los enfermos. Por eso hay gente, mire, cuando yo escucho escatólogos diciendo los no sé cuántos milagros de Jesús, hermanos, y la Biblia dice que no caben en todos los libros del mundo los milagros y las maravillas que Jesús hizo. Con eso se lo digo todo. No caben en los libros, hermanos. Si alguien se pone a narrar los milagros, imagínese usted los enfermos, y en aquellos tiempos donde no había mucha medicina y donde habían enfermedades tan malignas como la lepra y otras enfermedades venéreas, y necesitaba la gente de sanidad, los ciegos, hermanos, los cojos, los mudos, los ponían a la orilla donde Jesús iba a pasar, y Jesús, al pasar ahí, bajo la gloria, bajo el poder del Espíritu, sanaba a los enfermos, y la gente se iba para su casa sano, limpio, libre, restaurado, bendecido, aleluya, feliz, porque un poder maravilloso los sanó. Aleluya. Alguien que tal vez no conocían, pero era el Hijo de Dios, vino para hacer cosas extraordinarias. Y algunas veces le preguntaban al enfermo, ¿quién fue el que te sanó? A veces decía, no sé. Y cuestionaban el milagro de Jesús. Pero no sé, lo que sí sé es que no veía, pero ahora veo. Alguien dice, gloria a Dios. Y un hermano que le quieran cuestionar un milagro a un ciego que no veía y después recibe la vista, está contento, que mira, hermano, toda la naturaleza y está feliz de haber recibido un milagro. ¿Qué puede él estar argumentando mucho? Lo único que sé es que no veía, pero ahora veo. Alguien aquí ahora ve la gloria de Dios, la gracia del Señor. Aleluya. Hermano, querer meterle a uno que recibió un milagro, a alguien que ha recibido una bendición del Señor, y que quieran decirle otra cosa, ese aleluya sabe que un día estaba enfermo y que Dios hizo un milagro y que el Dios del cielo es maravilloso, poderoso. Él no está preguntando mucho de religión. Tal vez él no sabe mucho de la palabra, pero cuando alguien ha recibido cambio en su vida, Dios hizo un milagro en su vida, él sabe que nadie lo puede cambiar de pensamiento, sino solamente
solamente sabe que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido maravilloso, que Dios ha sido fiel. Aleluya, que antes estaba de repente hundido en drogas, en alcohol, en cualquier área de su vida, destruido. Pero el que restauró su vida, aleluya, solamente Él puede decir: antes estaba en esto y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces Cristo como logos o verbo es la personificación de la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Diga conmigo: Cristo es la palabra. Él es el logos, Él es el verbo, es la palabra de Dios, es la revelación en forma humana del Dios eterno, invisible. Mire, hay algunas mentiras que el diablo, porque el diablo, ¿cuántos saben que es padre de toda mentira? Es uno de sus nombres, padre de toda mentira. Y sabe que entre las mentiras él le quiere hacer creer al hombre que no hay Dios. Y por eso los científicos buscan otras fuentes de entender cómo se desarrolló todo. Pero usted y yo sabemos que hay un Dios poderoso. Y vimos su gloria a través del Hijo de Dios, a través de la palabra de Dios, a través del verbo, a través del logo que fue hecho carne. Es la revelación en forma humana del Dios eterno, invisible. Juan 10:38. Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Hermano, las obras de Jesús tenían que ser definitivamente de un Dios poderoso. Y si alguien no creía por la palabra, pues creía por las obras. ¿Cuántos creen que la palabra y las obras van a la par? Vamos, hermano. La palabra y las obras van a la par. Dice, algunos creerán por la palabra, pero el que no crea por la palabra va a creer por los milagros. Y Jesús no solo trajo la palabra, sino trajo los milagros. Diga conmigo así, mano derecha, palabra. Vamos, diga palabra, diga milagros. Cuando unimos eso, aleluya, el reino de Dios se está manifestando aquí entre nosotros. Palabra y milagros, palabra y sanidades, palabra y liberaciones, palabra y restauración, palabra y liberación. Jesús no era solo un buen predicador, aunque en el sermón del monte, los que saben de oratoria y de cátedra saben que Jesús, aleluya, llenó los requisitos con respecto. También sabía exponer el mensaje, pero no solo era un gran comunicador, sino que esa palabra, aleluya, la acompañaba con las obras, palabra y milagros. Y entonces por eso él dice claramente: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Por eso la gente decía: este habla como quien tiene autoridad. Es que hablaba con la autoridad del Padre. No solamente, por eso, hermanos, lo cuestionaban, porque le meten el paralítico por el techo. ¿Se recuerda de aquellos que venían con un paralítico? Está la casa llena, no hay cómo entrar. Entonces buscan otra estrategia, plan B. Lo suben al techo, abren el techo y lo ponen enfrente de Jesús. Y está aquel cuadrapléjico ahí, hermano, que solo los ojos mueve para los lados. Pero sabe, ahí está Jesús predicando la palabra. Y para cualquiera diría, lo interrumpieron. No, a Jesús nunca lo interrumpen. Cuando alguien tiene fe, Él mira la fe de ellos. ¿Qué hizo? Primero le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y la gente, hermano, los fariseos, y estaban ahí los escribas: ¿qué? Eso es blasfemia. Dijo blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Lo que sucede es que no sabían que el que estaba allí era el Dios, aleluya, encarnado. Estaba allí el Cristo vivo, el que tiene el poder para perdonar pecados. Aleluya. Por eso, alabado sea el Dios eterno. Gloria a Dios, a nosotros que se nos reveló que Jesucristo tiene el poder de perdonar pecados. Pero Él le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre no solo tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel paralítico, hermano, se levanta, alabado sea el Dios eterno, mostrándonos así que el Dios del cielo, Jesucristo encarnado, no solo tenía el poder de perdonar pecados, sino el poder de sanar, de libertar al cautivo. Alguien puede aplaudir al Eterno en esta hora. Dele gloria al Dios que usted sirve. Por eso toda parálisis, hermano, aleluya, Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para darle vida al que está muerto. A Lázaro, después de 4 días de muerto, lo llamó por su nombre y le dijo: Lázaro,
ven fuera. Y el que estaba muerto dice que salió atado de las manos y de los pies. Él tiene el poder de dar la vida, pero dijo a María y a Marta, desatadle y dejadle ir, porque ellas mismas lo habían atado. Alguien está aquí. La misma familia ata a veces a la gente, y por su misma hermana decía Marta, Jesús llegue ya. Guácala, ¿verdad? Pero Jesús dice, vamos donde mi amigo Lázaro. Y él sigue dando vida. ¿Cuántos saben que no tiene solo poder para perdonar pecados, sino para sanar también? ¿Alguien quiere el evangelio completo aquí? Aquí, mire, hermano, el sábado estaba una fila de testimonios aquí, aleluya. Un testimonio, un niño, hermano, con una situación que le llaman aquí, ¿verdad? Que era especial, entre comillas, ¿verdad? Una deficiencia, de repente su coeficiente aparentemente muy mal, entonces lo ponen en unas clases en la escuela, en unas clases especiales, porque supuestamente son especiales, es la palabra que usan aquí. Pero el que sabe, sabe que esa es una palabra para suavizar el tema. Pero el Dios del cielo hizo un milagro en la vida de ese niño. Declaramos la palabra y Dios lo sanó instantáneamente. La misma semana empezó a cambiar. Como a las 3 semanas el director de la escuela tuvo que llevarlo a la oficina y hacerle un examen, porque el niño había empezado, aleluya, a tener otras notas que superaban lo que él verdaderamente estaba haciendo antes en la escuela. Entonces el director quiso asegurarse que algo había pasado. ¿Qué es lo que está pasando con este niño? ¿Será que el maestro está mintiendo? Entonces él mismo le hizo un examen en frente de él y el niño pasó el examen con buenas notas. Alguien dice aleluya. Y aquí lo teníamos el sábado testificando, como con unos 7 diplomas, hermano, de reconocimiento, que la escuela está sorprendida. ¿Qué pasó con este niño? Ahora le están dando diplomas de honor, reconocimiento, que es un niño, hermano, que no es del promedio, sino que ha superado a los otros niños. ¿Alguien cree que Dios es fiel y que Dios hace cosas maravillosas? Y luego otra hermana que estaba testificando aquí, nuestra hermana Fanny, que ya hoy salió para el Ecuador. Aleluya, testificó cómo ella a principios de este año le diagnosticaron un cáncer en el sistema digestivo. Pero sabe que ella ha recibido la palabra de fe, aleluya, y se agarró y declaró, no, yo no estoy enferma, yo estoy sana. Se declaró sana, aleluya, y oramos por ella también los martes de intercesión aquí, y cancelamos toda enfermedad. Y sabe, le volvieron a hacer diagnósticos en el hospital y el doctor estaba sorprendido. ¿Qué pasó, mujer, contigo? Y ella le dijo, pues simple y sencillamente, Dios hizo el milagro en mi vida. Dios sigue haciendo milagros, cosas extraordinarias. Porque ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que está vivo. Yo le prediqué una palabra un día, la sangre está viva. La sangre está viva todavía. ¿Cuántos saben que está viva? Sigue fluyendo. Oh, la sangre está viva para poder perdonar pecados. Por su llaga dice que nosotros fuimos curados. Entonces hay un poder maravilloso. Entonces por ello tiene poder y vida propia. Jesús tiene poder y vida propia. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Oh, hermano, la bendición que tuvieron aquellos en ese tiempo, esa generación, de ver al Cristo, ese Cristo glorificado. Imagínense los discípulos, las experiencias, cuando el día que están en el monte de la transfiguración, que aparece el profeta Elías, que aparece Moisés, y dice que sus rostros se transfiguraron. ¿Qué dice Pedro? Que era, ¿verdad? Siempre metido Pedro. Hagamos una enramada, una para cada uno. Como quien dice, ¿verdad? Hagamos una casa, un aposento aquí que se quede. Jesús venía por un tiempo no tan prolongado, 3 años y medio, su ministerio, ¿verdad? Que se desató. Pero al ver ellos esa luz, por eso dice este pasaje, esto es lo que me recuerda en mi espíritu. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. En la experiencia de los discípulos, imagínense Juan, el que se recostaba en el pecho del maestro, el apóstol amado, el más cercano a Jesús, y los discípulos que comían con él, compartían con él. Imagínense Jesús, definitivamente también, qué bendición estar con Jesús. Si no había comida, multiplicaba los panes y los peces.
Si no había para pagar los taxes, los impuestos, mandaba a Pedro a pescar y Pedro pescaba un pez y ahí venía para pagar los impuestos de él y los de Pedro. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cree usted que ese poder está aquí para bendecir su vida también? ¿Cree usted que ese poder está aquí para que también Él provea, aleluya, para que usted pague sus deudas, para que usted salga de sus crisis y sus situaciones? Él tiene el poder para hacer cosas extraordinarias. Hermano, es una experiencia increíble estar con Jesús, caminar con Él y poder, por eso Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Definitivamente para los discípulos no fue fácil la muerte y la crucifixión de Jesús y quedarse solos, porque al estar con Jesús, hermano, cualquiera se sentía confiado. Si la mar se embravecía, Él le hablaba a los vientos y los vientos le obedecían. La mar se sujetaba a la voz de Él. Oh, hermano, era una especie de alguien, no podemos mencionar, era el libertador, era no solo el líder, era el salvador de ellos, pero era un Dios práctico para la vida cotidiana. ¿Cuántos creen que nuestro Jesús está interesado en nuestras situaciones cotidianas? En nuestro diario vivir, en nuestras tormentas diarias, también Él ahí está para poder ayudarnos y sacarnos adelante. Pero debía ser sin pecado para poder expiar los de los demás. Y de hecho Jesús no conoció pecado. No fue engendrado por voluntad de hombre ni de voluntad de varón. No se contaminó. ¿Cuántos sabían? Los estudios lo han dicho, y alguna vez lo he dicho, que la sangre no se contamina, o la mujer no aporta sangre en lo que es cuando está el proceso de la incubación o el proceso de gestación. Es la sangre del hombre la que, por eso es que la sangre del hombre es la que aparece. Y en este caso pues no había sangre de hombre, sino directamente la sangre del Padre. Y por eso Jesús tenía la sangre del Padre, no sangre de María. Si le hacen un estudio, aleluya, en su sangre no aparece 1% de María, no, tenía el 100% del Padre. Mire cómo Dios dejó eso. La sangre de la mujer no se contamina en el cuerpo o no aporta, sino es la sangre del hombre, y en este caso la sangre de Dios. Y por eso debía ser sin pecado para poder expiar los pecados. Hechos 7:26. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Él vino para definitivamente unificar a las personas. Punto número 2, estoy terminando. La identificación al participar de lo mismo. La identificación al participar de lo mismo. No es fácil comprender la gracia de Dios al contemplar que la encarnación de Cristo no fue un acontecimiento aislado, sino que se operaba dentro del plan de Dios. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, esto uno lo toma a la ligera, pero imagínense cualquier pareja que está a punto de casarse y que la novia le dice: fíjate que estoy embarazada por la voluntad del Espíritu del Señor, ¿verdad? Es así, usted dice, porque ya conoce la historia, pero hermano, es algo que usted tiene que entender, que tiene que Dios venir y hablarle, y le habló a José. No temas, por eso le dice en el verso 20 del capítulo 1 de Mateo: y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor. O sea, se quedó pensando y se durmió tarde. El ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios tiene todo bajo control, amén. Pero mire, hermano, puso a un creyente de verdad en esa escena, porque otro incrédulo, otro que es así medio mangos, hubiera dicho. No, es verdad, alguien que verdaderamente podía oír la voz de Dios, y el ángel del Señor podía traerle la palabra, y aquel también podía entender y recibir la palabra del Señor. Dios
Por eso, hermano, Dios busca a la gente clave pero es un gran privilegio también. Claro, no un privilegio de llegar a adorar a alguien, porque aquí el Rey de Reyes es Cristo. El digno de gloria, de honra y de alabanza es el Cristo vivo. Todos nosotros somos un instrumento, diga instrumentos, diga vasijas en las manos de Dios. Y somos un instrumento lo toca el que, ¿verdad? El pianista toca el instrumento, el violinista toca el violín. Nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. María fue un instrumento en las manos de Dios. Amén. No la atacamos aquí porque tampoco no somos gente de ese estilo, ¿verdad? Sabemos que cada uno va a tener su recompensa conforme a lo que hizo aquí en la tierra, pero el Cristo vivo es el digno de ser glorificado. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 30, Hechos 3:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ese es, él dijo, he descendido del cielo. Y por eso todo lo que Jesús hizo y el acontecimiento de su nacimiento fue un plan perfecto de Dios. Y Juan, con respecto a que Jesús descendió del cielo, Juan 6:38 nos habla ahí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino para hacer la voluntad del que me envió. Y lo confirma también 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este verso tiene peso, hermano. ¿Cuántos creen que Jesús era rico? Pero diga conmigo, se hizo pobre. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo pobre Él? Para que usted y yo seamos enriquecidos. Así que tiene que ser pobre usted. Dios, Él se hizo pobre para que usted sea enriquecido. Así que no le tenga miedo a que Dios lo bendiga económica, espiritualmente y en todas las áreas. ¿Cuántos aquí pueden recibir bendiciones de parte del Señor? Ya Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Oiga bien el verso, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Oiga, Él era rico porque era el Hijo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esas palabras tienen que saltar de la Biblia y meterse en su corazón, en su mente y en su corazón. Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. La gente piensa y la gente dice, no, porque la teología a veces de la iglesia tradicional, entre más pobre, más miserable, porque creen que eso hace que toque el corazón de Dios. Como presentar y mostrarle a Dios una miseria y tristeza. Por eso la gente camina de rodillas, se sangra, porque Dios va a ver y va a sentir compasión. Dios no se mueve por la miseria ni por la desgracia. Dios se mueve por su Hijo, que Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Que Él se desangró hasta la última gota para que usted ahora ya no se desangre, sino que ya Él vertió hasta la última gota de sangre para que usted y yo seamos perdonados. Amén. Así que tenemos derecho a las bendiciones. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, esto es muy importante. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es maravilloso. También Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, gloria a Dios. A nosotros nos ha dejado una riqueza gloriosa, valiosa. Es tiempo que empecemos a retomar nuestra riqueza, aleluya.
Es tiempo de que empecemos a decir: Padre, Jesús se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Para que yo sea, mire hermano, todo el sacrificio de la cruz es el pago de Cristo para que usted y yo no pague aquello que Él ya pagó. Diga: ya está pagado. Y el sacrificio fue perfecto, fue completo. Ahora usted, hermano, ya no tiene que morir en una cruz. Le tocaba, pero alguien lo hizo por usted y por mí. Gloria a Dios por Jesucristo. Alguien dice: gloria a Dios por Jesucristo. Él lo hizo por mí para que usted y yo seamos. Hermano, esto parece el evangelio, es sencillo esto, pero esto es profundo y esto es poderoso. Estas son verdades, hermano, que son la columna vertebral de los hijos del Señor. Porque en esto hay poder, en esto, detrás de esto hay muerte para que haya vida. Él murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Y por eso usted y yo estamos en las manos de Jesucristo. Por eso preferimos caer en la roca y no que la roca caiga sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él es la roca, Él es la piedra del ángulo. Y dice que, aleluya, oh, bienaventurado el que cae sobre la roca que es Cristo, porque al que le caiga lo desmenuzará. Nosotros preferimos caer sobre la roca que es Cristo y no que nos caiga porque nos va a desmenuzar. ¿Quiénes son los que algún día se va a cumplir eso que los va a desmenuzar? Aquellos que no quieren nada con el Señor. Hoy se predica la palabra por la radio, por la televisión, por el website, de diferentes maneras. Pero muchos no quieren o hacen oídos sordos a la palabra. Pero bienaventurados, como dice la palabra, aquellos que no vieron ni creyeron. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, porque de los tales es el reino de los cielos. Cierre sus ojos y démosle gracias a Cristo por haber nacido y habernos venido a salvar. Padre, gracias por tu Hijo amado, nacido, Padre, del vientre de una mujer, pero traído a esta tierra con un propósito extraordinario. Padre, te damos gracias por la salvación, por nuestro Redentor, por nuestro Rey, por nuestro Salvador, por Jesucristo, por el